Y esta guerra comercial en la que se encuentra el mundo a partir de muchas de las decisiones que ha tomado Trump, te diría que en su primer mandato, porque no es nuevo esto, es en todo caso la continuación y la radicalización de medidas que ya vienen de antes y que fueron mantenidas en muchos casos por la administración Biden. Es un mundo obviamente de mucha incertidumbre y por eso es tan importante tener la palabra, el sentido de personas que saben y entienden de comercio. Por eso para mí es un enorme placer poder saludar a Marcelo Elizondo, que es consultor y sobre todo, insisto, uno de los máximos expertos de la Argentina y de Sudamérica en cuestiones comerciales. Marcelo, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la comunicación. Por favor, usted, Marcelo. A ver, lo primero, si quiere, primero enfocado un poco en la Argentina y después una mirada más regional. ¿Qué significa, qué impacto tiene esto que se confirmó ayer con la firma de la orden ejecutiva de Donald Trump, que es esencialmente la determinación de que van a tener que pagar aranceles del 25% las importaciones de aluminio y acero, lo cual, por ejemplo, en el caso argentino, afecta a dos empresas, sobre todo, de la Argentina y que afecta mucho más aún a Brasil, a México, a otros países? Exacto, en el caso argentino estamos hablando de unos 700 millones de dólares, sumando algo más de 500 millones que se exportan desde el aluminio y algo más de 100 millones que provienen del lado del acero y del hierro. Yo diría, en primer lugar, claramente para la Argentina hay una afectación de la exportación de estos dos productos. Pero lo más relevante que me parece es que el presidente Trump está utilizando los aranceles como medida general con múltiple propósito, porque los Mm. utilizó como negociación para permitir que los colombianos acepten la repatriación de los inmigrantes ilegales. Luego los implementó en la negociación con México y Canadá con el argumento de que hay que reducir el ingreso de ilegales y de fentanilo, y puso en suspenso por un mes para negociar la vigencia de los aranceles. Ahora viene esta medida que es más general, es contra todos los países, no contra algunos, sobre dos productos. Me parece que estamos ante una política un poco desconcertante. No está claro si Mm. el presidente Trump está utilizando los aranceles como instrumento de política económica proteccionista, como instrumento de política de negociación para obtener propósitos no económicos, como en el caso de México, Canadá o Colombia. En el caso de China, impuso aranceles del 10% adicionales a los aranceles que ya vigentes para las importaciones desde China, claramente ante una disputa por el liderazgo tecnológico económico. Tampoco sabemos si esto que ha puesto Trump ahora es algo que mantendrá para todos o que generará excepciones. Trump ya lo Mm. hizo en su primer mandato, puso normas generales y después generó excepciones. Incluso la Argentina misma se vio beneficiada por las excepciones, por lo que es bastante poco claro. Yo diría incluso que es un mal consejero esto de no tener previsibilidad. Afecta mucho la internacionalidad de la economía y la toma de las decisiones de las empresas, no saber si esto es permanente, provisorio, con Mm. excepciones, generalizado. Y me parece que está afectando claramente un escenario internacional en el cual podríamos empezar a tener una serie de retaliaciones o de contraaranceles. La Unión Europea ha dicho, si nos ponen aranceles a nosotros, vamos a ir nosotros contra Estados Unidos. El comercio internacional en el mundo el año pasado llegó al récord de 33 billones de dólares, billones con B larga, Mm. trillions en inglés. El comercio internacional, pese a todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo, está muy dinámico. Este tipo de políticas, si se extiende y empieza con medidas espejo de otros países, puede terminar afectando el comercio y también el funcionamiento de la economía mundial. ¿Cómo se defiende un país como Argentina, un país como Brasil? Son países diferentes ya por lo pronto, pero digo, países que en definitiva no están en condiciones de competir de igual a igual con Estados Unidos, más allá de una solución diplomática que podría funcionar en el caso argentino, sacando eso de la mesa. Digo, si estamos ante un mundo más proteccionista, ¿cuál es la respuesta más adecuada? Bueno, no sabemos si este es un mundo más proteccionista. Mm. No sabemos si las medidas de Trump son efectivamente proteccionistas o son una excusa para negociar otras cosas. Insisto, en el primer mandato de Trump
El problema de Trump era la propiedad intelectual con China, no el déficit comercial con China. Y ponía los aranceles para tratar de evitar que lo que él decía que ocurría, China dejara de, él decía, robar conocimiento y propiedad intelectual de parte de las empresas americanas. Lo mismo pasa ahora con la inmigración ilegal, con el fentanilo. De modo que no sabemos si es proteccionismo económico o si es que Trump, que es un transaccional, que es un discriminativo, por lo tanto no es un partidario de políticas generales, no es un institucionalista, está utilizando este tipo de medidas para negociar luego con cada país, para tratar de que cada país venga luego a negociar para evitar ser perjudicado y entonces ahí obtener mejores condiciones. Trump suele decir en sus alocuciones públicas que Estados Unidos está perjudicado en el mundo, se ve perjudicado en el mundo, que Estados Unidos tiene, es cierto, muy bajos aranceles. Los aranceles en Estados Unidos están en alrededor del 2,5%. Y eso claramente está muy por debajo del promedio mundial, que es 5%. Y está diciendo, bueno, a nosotros nos cobran aranceles y nosotros no. Incluso está diciendo, yo voy a cobrar aranceles en espejo. A los países que me cobran aranceles, yo le voy a cobrar el mismo arancel que me cobran a mí. Por lo que no sabemos si lo que está tratando de hacer es una política de transacción, de negociación y de una eh, política general de defensa de los intereses de corto plazo de los Estados Unidos, o si realmente esto es una política comercial proteccionista a la vieja usanza, que si es así generaría problemas para el funcionamiento de la economía americana. Para el funcionamiento de la propia economía americana también, quiero hablar sobre este punto, Marcelo, porque obviamente una de las cosas que dice Trump, bueno, en mi primer mandato yo establecí medidas similares y es cierto que hay algunos indicadores que, por ejemplo, la industria siderúrgica tuvo cierto repunte en Estados Unidos luego de los aranceles. No puede haber ahí un efecto dinamizador, por ejemplo, de ciertas industrias, que es uno de los lemas de campaña, si se quiere, de Trump. Sí, en el corto plazo, pero hay que entender que la economía americana es una economía muy abierta. Estados Unidos es el mayor importador del mundo, importa entre bienes y servicios unos 4 billones de dólares, billones con B larga, es el mayor importador del mundo. Estados Unidos es una economía con muchas empresas internacionales que operan en su territorio y necesitan flujo fluido en frontera. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene 10 billones de dólares de stock de inversión extranjera directa hundida en el territorio norteamericano. Esas son empresas extranjeras que operan en los Estados Unidos y que necesitan la fluidez en frontera para insumos, máquinas, tecnología, bienes, partes y accesorios para la producción. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de empresas mundiales. 60 de las 100 mayores empresas mundiales son americanas. Por lo tanto, se puede poner algunos aranceles en algunos planos, incluso como retaliación y medida de espejo contra otros países que le aplican aranceles altos a los Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos ha tenido una política muy abierta hacia adentro y ha sido afectado por proteccionismo de terceros, pero si esto se instaura como una política generalizada, bueno, podría afectar con incremento de costos. Los aranceles son impuestos, incrementan costos y podría terminar generando problemas para el funcionamiento de las cadenas globales de valor. Vuelvo entonces ahora justamente a la lógica de las empresas y esta incertidumbre que usted está planteando, Marcelo, que me imagino que es la incertidumbre que tienen hoy muchos inversores también, de no saber realmente si vinieron para quedarse o no, si es algo generalizado o no, si es un cambio de reglas o no. ¿Cómo termina impactando eso en decisiones de inversión, en proyectos? Bueno, a mí me parece que para hacer una conclusión definitiva sobre eso hay que esperar. ¿Estamos ante aranceles que van a durar para siempre y para todos o que son puestos para negociar y a lo mejor terminan cediendo con excepciones y hay algunos países que se ven perjudicados y otros beneficiados y hay discriminación? Según una u otra tendremos allí alguna conclusión diferente. ¿Estamos ante políticas de aranceles que empiezan con el acero y el aluminio y terminan ahí? ¿O estamos ante políticas arancelarias que van a afectar a todos los países en todos los productos en adelante? No lo sabemos. Yo diría que hay que esperar un poco. Mi sensación es que el mundo ha tenido
una gran evolución en los últimos 25 años, desde que comenzó el siglo XXI, con un crecimiento del comercio internacional inusitado, con un crecimiento del Producto Bruto Mundial inusitado gracias a la globalidad. Es cierto que últimamente han comenzado a limitarse muchas de esas políticas globalizantes, pero como digo, el comercio internacional el año pasado llegó al récord de 33 billones de dólares, pese a las medidas restrictivas y a que ya no fluye el comercio tan fácilmente como antes. Y yo creo que si esto se instaura como política general, bueno, podríamos estar ante un incremento de la inflación en Estados Unidos, ante una baja en la cotización de muchas empresas americanas, ante una baja en la cotización de los bonos de los Estados Unidos que hacen subir la tasa de interés, ante una posible suba de la tasa de interés de la Reserva Federal para atenuar la tasa de inflación, lo cual hace de esto un inexorable fortalecimiento del dólar con un problema de devaluación de las monedas emergentes y una afectación del entorno general de los negocios en el mundo. Marcelo Elizondo, realmente un placer, impecable como siempre y muy claro. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes, adiós.